pijamada literaria. Hoy, como pueden ver, vengo con todo el True Hipster Power porque vamos a platicar de un tema que me emociona mucho por la enorme influencia que tiene en la cultura moderna y en muchas obras literarias que me fascinan. Estoy hablando, por supuesto, de la generación Beat. Así que vayan a prepararse su café y saquen sus acuarelas porque siento que la geometría sagrada es lo más hipster que podemos hacer en una pijamada literaria. Ahora sí, comenzamos. Esta llamada generación Beat pues fue un grupo de escritores estadounidenses de la década de los 50 que, a diferencia, por ejemplo, de la generación perdida, que pertenecieron a los años 20, que se fueron a probar suerte a París y que salieron grandes novelistas, que bueno, apenas platicamos un poquito sobre eso en un video que les voy a dejar aquí arribita. Esta generación se quedó en Estados Unidos a vivir los efectos de la posguerra y a cuestionar algunas cosas sobre esta llamada sociedad perfecta, ¿no?, del sueño americano. Se dieron cuenta de cómo estaba invadiendo el consumismo de manera aceleradísima, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Es cuando comienza a verse un poquito el efecto de la modernidad, los inicios de la globalización. Y ellos pues prácticamente son unos rebeldes porque son los primeros que comienzan a hablar sobre estos temas. Pero sobre todo a rechazar como los valores estadounidenses a los que estaban acostumbrados. El nombre de Beat viene de beat down, que es como abatido. Y algo que me encanta de esta generación es que llevaron la literatura a todos lados, escribían para todo público y el tema del arte dejó de ser tan elitista como ocurría en este país en años anteriores. Los temas principales que trataban en sus obras tenían que ver con las drogas, con la liberación sexual y con prácticas orientales un poquito más enfocadas a la meditación, al budismo, a este sentido como de estar conectados todo el universo con la naturaleza, de mucho respeto, de mucha armonía. De hecho, la generación Beat es uno de los inicios de los hippies. Por sí misma, la palabra hippie deriva de hipster, que a su vez deriva de beatnik, que a su vez es una palabra compuesta que viene de Beat, de generación Beat, con Sputnik, que es la forma más despectiva de llamar a la generación y como se les conoció en medios de comunicación, debido a la asociación que hacían de esta con el comunismo y con prácticas súper rebeldes y obviamente fuera del lugar y de las normas establecidas en el momento. Ay, no puedo hacer las dos cosas a la vez. El origen de los beats se remontan a estos jóvenes que se reunían a tomar café y a fumar como si no hubiera un mañana mientras escuchaban jazz moderno y poco a poco fueron adoptando este estilo de vida de los músicos con una actitud sumamente relajada, con un sarcasmo impresionante y que tenía que ver pues con estos barrios bajos, con recursos económicos limitados, con poca educación y básicamente hablaban de arte 24/7. Debido a que estos jóvenes eran una minoría, comenzaron a rechazar lo mainstream y creo que eso tiene un poco que ver como con la idea que tenemos de los hipsters, ¿no? Que básicamente los hipsters de hoy, del siglo XXI, son como los posers de los beats. Esta necesidad de alucinógenos en la vida diaria, la pobreza autoimpuesta, el hecho de considerarse una persona contestataria simplemente por escribir tweets de odio. Y en algunas ocasiones llegar hasta la melancolía, ¿no? Decir como de, la vida es horrible, pero la verdad la generación Beat nunca llegaron al grado de ser pesimistas. Creo que es uno de los grandes contrastes que tienen con los hippies, ¿no? Súper optimistas. Y los Beats más bien eran existencialistas, llegaban más por el tema del nihilismo. Y también muy importante recalcar, fueron catalizadores de muchos movimientos sociales súper importantes al día de hoy, como el movimiento feminista o los movimientos antirraciales, porque creo que siempre fueron muy allegados a las causas por ser en sí mismos una minoría. Hay tres obras literarias principales para entender a esta generación. La primera de ellas es Howl o Aullido, de Allen Ginsberg. Él fue un autor súper relajado, practicó por muchos años el budismo, fue abiertamente homosexual y de verdad participaba en todas las marchas habidas y por haber. Seguramente si hoy lo invitara a mi marcha por darle a las minificciones el lugar que merecen en la literatura, él me apoyaría. Pero bueno, este es un poema largo dividido en 3 partes que básicamente es el manifiesto de la generación Beat. Y seguramente lo han escuchado porque los hipsters se han encargado de popularizarlo y es este que inicia con: he visto a las mejores mentes de mi generación destruidos por la locura. Que se le ha cambiado, claro, muchas veces el contexto, pero sigue siendo la forma más fácil de entender a la generación.
En la primera parte del poema encontramos constantes alusiones a esta forma de pensar del círculo que rodeaba a Allen Ginsberg, sus actitudes ante la vida y sobre todo hay muchísimas alusiones a la figura del lobo, este animal solitario que representa fuerza, que representa agresión, pero sobre todo que también tiene miedos. Y algo que me parece como muy importante subrayar es el grado de sexualización del ser humano que tiene el poema, que incluso puede llegar a parecer grotesco en algunos versos. Para ello les voy a leer un fragmento y dice así: que aullaron de rodillas en el subterráneo, irán arrastrados por los tejados blandiendo genitales y manuscritos, que se dejaron follar por el culo por santos motociclistas y gritaban de gozo, que mamaron y fueron mamados por esos serafines humanos, los marinos, caricias de amor atlántico y caribeño, que follaron en la mañana, en las tardes, en rosales y en el pasto de parques públicos y cementerios, repartiendo su semen libremente a quien quisiera venir. La verdad es que para este poema hay mucho que analizar, sobre todo porque les digo que está dividido en 3 partes. La segunda parte es una letanía que involucra a Moloch, una divinidad que supuestamente está asociada con los sacrificios de niños en el fuego. Y en esta parte del poema se hace una asociación con la pesadilla de la vida, con lo difícil que parece el transcurrir cada segundo. Tan solo el inicio es muy devastador y dice: ¿qué esfinge de cemento y aluminio abrió sus cráneos y devoró sus cerebros y su imaginación? Moloch, soledad, inmundancia, ceniceros y dólares inalcanzables. El poema completo está dedicado a Carl Solomon, que fue otra figura muy importante para esta generación. Y la tercera parte justamente habla de él y de Rockland, un condado de Nueva York en el que se juntaban él y Ginsberg. Y siento que es como el Penny Lane beat. Penny Lane, there is a barber showing photographs. Carl Solomon, estoy contigo en Rockland, donde estás más loco de lo que yo estoy. Estoy contigo en Rockland, donde te debes sentir muy extraño. Estoy contigo en Rockland, donde imitas la sombra de mi madre. Estoy contigo en Rockland, donde has asesinado a tus 12 secretarias. Sin comentarios. Este poema me parece más como un homenaje, como un himno para este círculo tan cercano que tenían todos los integrantes de la generación. Y podemos ver en él muchos cambios de emociones, pero algo que me encanta son las figuras retóricas, que son como muy puras, no tienen mayor complejidad. Y bueno, pues ya ustedes escucharon un poquito, el ritmo es bastante agradable, es muy melodioso, es básicamente una canción. La siguiente obra es On the Road, de Jack Kerouac. Él tuvo una infancia bastante difícil. Uno de sus hermanos murió cuando era apenas un niño. Entonces su familia básicamente se destruyó en ese momento. Su papá se refugió en las drogas, en varios vicios y los abandonó. Y su mamá solamente pudo refugiarse en la fe. Así que él toda su vida estuvo como con este gran dilema de lo bueno y lo malo. Él de hecho se convirtió en un alcohólico, murió por esta misma situación muy joven, a los 45 años, vida difícil. Este libro tiene muchos datos autobiográficos, bueno, la mayoría de obras de la generación Beat tienen muchos datos autobiográficos, pero este en particular sale de las anotaciones de viaje que hizo Kerouac, por lo tanto todo lo que leemos ahí se supone que es real, pero no es un libro que yo recomiende mucho. Creo que podemos rescatar de él el sentido histórico para entender otras obras de la generación. También, por supuesto, hay distintos rasgos estilísticos que lo hacen un muy buen libro. La narrativa es muy buena, pero los hechos que cuentan en sí mismas no tienen mayor relevancia. Muchos de ellos se repiten, no es como que tenga un inicio y un final, o sea, no es como una gran historia. Pero debo confesar que yo llegué a este libro por recomendación de amigos y de algunas páginas en internet, entonces no sé, no entiendo cómo está funcionando esto, pero si ustedes ya lo leyeron, platíquenme si les gustó o no les gustó o qué opinan de él. La siguiente obra primordial para entender a la generación es Naked Lunch, de William Burroughs. Este autor, a diferencia de sus amiguitos, sí tuvo una vida muy acomodada. Y lo único grave que le ocurre en su vida y que marca un antes y un después, no solo en su persona, sino también en su escritura, es que se supone que accidentalmente asesina a su esposa. No sé, no me queda muy clara esa anécdota, pero bueno, se supone
sus biógrafos dicen que fue un accidente. Entonces él entra como en una especie de depresión y de existencialismo en la vida, y es así como nacen muchas de sus grandes obras literarias. En particular, Naked Lunch no la he leído, así que no puedo hablar de ella, pero tengo entendido que el protagonista es el alter ego del autor y que en él se describen muchas otras anécdotas también de la generación y de toda esta vida de desenfreno que tanto los caracteriza. Y bueno, resulta que estos tres personajes se conocieron en la Universidad de Columbia en Nueva York, donde se hicieron grandes amigos y ya poco a poco se fueron adhiriendo otros personajes, como Ellis Cohen, que es, según yo, la Denise Loblondo americana, y que en verdad retrata el estilo de vida de no solamente de esta generación, sino yo creo que de las juventudes norteamericanas de los años 50. Algo que hay que aclarar es que en esta generación de verdad había demasiados poetas, o sea, fueron muy pocos los novelistas que encontramos y muy pocas obras en prosa, pero los poemas sí abundan, y esto también me encanta porque creo que la poesía se lee muy poco actualmente. Entonces, si pudiéramos como pensar en estos temas que son un poco más atractivos para juventudes, pues seguramente se podría hacer algo interesante. Bueno, en particular de Ellis Cohen hay un poema que se llama Sentada, que me gusta mucho y se los voy a compartir. Dice: sentada contigo en la cocina conversamos de todo y te amo bebiendo té. Bebiendo té me parece extraordinario. Eso es la palabra perfecta, regia y hermosa. Oh, cuánto deseo, aquí mismo, tu cuerpo, con o sin poemas barbudos. Otra poeta que me gusta mucho es Diane di Prima, que utiliza mucho como el minimalismo poético en sus textos. Hay un poema que se llama Lengua y que también me parece una de las joyas de este momento. La verdad es que muy poco se han hablado de las mujeres que escribieron en estos años y me parece como súper importante empezar a rescatarlas. Entonces, bueno, les voy a compartir este poema de Diane. Dice: tu lengua. Tu lengua es una obra exploradora que rompe las prisiones de mi cabeza. Creo que sí hay un minimalismo poético, pero también en sí misma, ¿no? O sea, como persona, como poeta, creo que hay mucho que se está callando, pero que nos deja intuir no solamente temas, sino también emociones. Y bueno, la verdad es que hay muchos autores, pero como les digo, estos son los que nos permitirían ver realmente qué pasaba por la cabeza de estos escritores de los años 50 en Estados Unidos. Y hasta ahora creo que podemos concluir que lo que tenían en común todos sus textos es que utilizaban las figuras retóricas, especialmente las metáforas, pero de manera muy pura y en algunas ocasiones exagerada. Si encontramos nuevas formas lingüísticas, creo que cada que llega una generación, no solamente en literatura, sino en todas las artes, cada que se crea un nuevo movimiento, hay rupturas en las tradiciones. En este caso, el canon literario sí fue de alguna forma reivindicado, y lo que se me hace más cool de esta generación y por lo que los amo mucho es porque de verdad quitaron el altar de la literatura y de los grandes escritores y se pusieron ellos a escribir de la manera más entendible, más simple y más directa posible para que todo el mundo pudiera entender sus libros. De hecho, ellos mismos decían que si alguien no era capaz de entender sus obras, pues básicamente estaban escribiendo mal. El lenguaje está muy poco adornado, pero creo que lo que tiene es suficiente y se agradece y se valora y se disfruta enormemente con la lectura. Algo que también puedo ver en la mayoría de los textos es que hay grandes cambios de emociones de una página a otra, o por ejemplo en un mismo poema puedes estar leyendo un verso y en el siguiente ya hay otra cosa totalmente diferente, ¿no? Está hablando de una enorme tristeza y en el siguiente verso ya es la alegría más grande del mundo. Como les decía al inicio de esta conversación, los Beats eran fanáticos de la música jazz, se la pasaban todo el día en cafecitos
pero lo más importante es que realmente comprendían la música y el sentir artístico de los músicos. Por lo tanto, a la hora que escribían y que trataban de expresar sus emociones, lo hacían con un ritmo increíble y con un lenguaje súper directo que está como asociado a todas las improvisaciones que existen en el jazz, que suelen ser muy elocuentes y que también cambian de un ritmo a otro de manera muy espontánea. Otra cosa de la generación es que, como les digo, estaban muy a gusto consigo mismos y no buscaban fama ni fortuna, por lo tanto sus obras suelen ser muy profundas, los textos son muy sinceros, muy poco pretenciosos y es algo realmente difícil de encontrar, sobre todo en literatura. Así que si a ustedes estaban buscando algo más o menos así, seguramente les van a gustar estos textos. Quiero agregar que a veces sí es un poquito molesto leer los textos de esta generación porque tanta despreocupación yo creo que se traduce más bien en irresponsabilidad, en desenfreno, pero creo que lo que más choca con nosotros es la falta de valores que se ven en estas obras y que todavía tenemos nosotros por seguir siendo finalmente una sociedad conservadora y muchas veces desinformada. A veces dan ganas de entrar al texto y decirle al autor como de, oye, cálmate tantito, ¿no? O sea, no es para tanto, pero finalmente pienso que la idea es como tener mente un poquito más abierta, darnos cuenta de que en esta época no había libertad de expresión, bueno, ahorita tampoco hay, pero en ese entonces mucho menos. Entonces el hecho de que un autor se quitara la autocensura yo creo que tiene mucho valor, que hay que aplaudirlo y que hay que leerlo pues eso, por mera cuestión histórica, ya que si disfrutas del poema o la historia pues qué mejor, pero aún así leerlo como cultura general me parece indispensable. Además me da mucha risa que últimamente veo reseñas o críticas o no sé, un buen de cosas en las que dicen que, ay no, tal obra está explorando nuevos temas que antes no se hablaban, como son las drogas, como son el sexo, como es la ira contracorriente de la política, y es como, ¿sí estás de acuerdo en que de hecho desde antes de los 50 ya se hablaban de estos temas? O sea, ven cómo seguimos teniendo esta mentalidad tan cerrada, seguimos teniendo una venda en los ojos que nos impide ver más allá de los clásicos y sobre todo más allá de nosotros mismos. Seguimos creyendo que vivimos en una burbuja y ya es momento de salir. O sea, las muchas novelas, muchos poemas que se están publicando en estos últimos años no son reivindicadores, no son la octava maravilla por el simple hecho de que hablen de estos temas. Ya se habían hablado. La única forma de mejorarlos o quizá de hacer debate alrededor de ellos es la forma en la que se cuentan, pero ya no está cool decir que son innovadores. Finalmente la única intención con la que se condujo la generación Beat fue la de incomodar, la de provocar un choque, y creo que lo lograron. Porque incluso a mí, que se supone que soy joven y que debería tener mente más abierta, me han llegado a incomodar algunas situaciones que encontré en estas obras. Y bueno, la verdad lo valoro mucho porque no cualquier obra de arte te provoca eso. Quiero hacerles la invitación a que ustedes también sean un poco más críticos con los textos que tienen a la mano, pero sobre todo a que no le restemos importancia a ciertos movimientos sociales por el hecho de que sean minorías o sean mayorías. Todas las luchas que de las personas que nos rodean tienen un valor enorme y fundamental para nuestra evolución como sociedad, así que hay que apoyarlos, si no yendo a la marcha, simplemente siendo muy respetuosos, tratando de informarnos de todo y pues dando el mejor de los ánimos, todo el apoyo moral que podamos dar a las personas que están haciendo los cambios más importantes de nuestra generación. Pero bueno, que tengan muy bonita semana y felices lecturas. Oye, ¿todavía no te has suscrito al canal? Pica la ilustración del lado derecho de tu pantalla para hacerlo y quizá algún día te cuente mi chiste del perro. Del lado izquierdo también te dejo una recomendación de un video que seguramente te va a gustar. Besitos.